por funcionarias de las entidades que han estado muy activas, y en la presentación nos pueden enunciar, como para que no se nos escape más que los nombres, como los cargos o las entidades, las responsabilidades. Entonces la idea es que Alejandra y Rodrigo juntos presenten muy brevemente las conclusiones a las que se ha llegado en esas discusiones. Esta reunión hace parte de la comisión de seguimiento al debate sobre las comisarías de familia que hicimos en el mes de agosto con mi colega Ángela María Robledo. Entonces, Alejandra y Rodrigo harán la presentación, tal vez 15 minutos les llevará. Han preparado un cuadro muy resumido y sintético donde se ven los avances de las discusiones, en donde hay acuerdo y en donde no. Y queremos que en esta reunión puedan tener la voz y plantear sus puntos de vista las cabezas de entidad. Primero que todo, el señor ministro, la directora del ICBF, porque vamos a ver la polémica sobre las competencias. Hay acuerdo en donde no, pero no quién las asume y las recibe, que esto implica un rediseño institucional y comprendemos la complejidad de ello. Hay unos pendientes, por supuesto, el ejercicio no se ha agotado y al final del cuadro está, y lo enunciará Alejandra, los recursos, el ente rector del lineamiento técnico de las comisarías de familia, los recursos, ese diseño institucional y la financiación. Pero entonces le doy la palabra. Esas son las reglas de juego. Hacen la presentación e introducción, van las cabezas de entidad, Ángela María, si llega la colega Clara Rojas, y luego sí podemos continuar. Unas palabras previas. Esta mañana tuvimos reunión con el doctor Rafael Pardo, el ministro del posconflicto, y nuestra directora del ICBF, Cristina, y nos estuvo contando en estas tres fases, desde donde perfila su tarea y la tarea del gobierno, cómo va a proceder el ministerio. Lo digo porque tiene que ver con este tema. Hay tres fases que se señalan: la de respuesta rápida, la de implementación de los acuerdos y la tercera, más amplia, que es todo lo que tiene que ver con la política para una Colombia en paz. En este momento está en curso lo que se ha denominado respuesta rápida. Nos explica él que es fruto de un consejo que lo acompaña para empezar como la tarea de alistamiento en algunos de los municipios que han sido priorizados para la tarea. Yo le pregunté, señor ministro Yesid, qué había en el tema de convivencia y en el tema de justicia familiar, porque los 18 proyectos de los cuales nos habló Rafael Pardo, sobre todo, Angélica, tienen que ver con infraestructura, tienen que ver con mecanismos que llaman de justicia alternativa, tienen que ver con algunas propuestas de apoyo socioeconómico, en especial asistencia técnica y crédito para cultivos de mediano y de corto plazo. Me dijo que no habían contemplado, que no estaba todavía priorizado. Yo le conté de esta tarea que estábamos haciendo, de la iniciativa, porque le dije que me parecía que esto era un punto fundamental. Clarita estaba allí. La paz también arranca en los hogares, no es solo en los hogares. Entonces, él se mostró bastante interesado, ministro Yesid. Yo dije que usted estaba trabajando con nosotros en esta tarea, que por supuesto quizá vayamos a una reforma de la ley, pero quizá también haya tareas de corto alcance. Entonces me parece muy importante que mi sugerencia es que revisemos esto también y veamos si más adelante alguna persona del equipo del ministro Pardo se puede vincular a esa tarea. Incluso recomendar que este documento de recomendaciones pudiera hacerse, tiene la claridad de que esto es del orden de los municipios, que son los alcaldes, pero nosotros sabemos que también se pueden hacer algunas cosas desde el orden nacional. Gracias. Gracias, Angélica. Agregaría que esta comisión estuvo sesionando, trabajando durante 8 reuniones formalmente después del debate, que hubo otras reuniones al interior del gobierno pues que no están reseñadas aquí, y le pido a Alejandra y a Rodrigo que al hacer la presentación destaquen estos puntos de mejoría que pueden tomarse
por voluntad política, por decisión, mediante un acto administrativo propio de las entidades, sin necesidad de una reforma legal, porque como bien lo señaló Ángela, no todo necesitará ley en materia de la reforma. Así que tiene la palabra Alejandra. ¿Me oyen todos? Sí. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Otero, yo soy asesora del Viceministerio de Promoción de la Justicia. La presentación, en todo caso, que les vamos a presentar hoy no es una presentación del Ministerio, es producto de las discusiones que hemos tenido en la mesa accidental de la que hacen parte varias entidades. Primero, las convocadas con ocasión del debate de control político, que son Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Justicia, Departamento de la Función Pública, Departamento Nacional de Planeación. Nosotros adicionalmente en la mesa consideramos que con ocasión de los distintos temas que se deberían reformar al interior de comisarías, deberían estar invitados el Ministerio de Hacienda, la Defensoría del Pueblo, el DNP, que ya lo mencioné anteriormente, posteriormente el Instituto Nacional de Medicina Legal, Fiscalía General de la Nación, y adicionalmente dentro de esta mesa hacen parte tanto Procuraduría como ONU Mujeres y el Fondo de Población de Naciones Unidas, como veedoras del proceso, con ocasión, digamos, del conocimiento que tienen del sistema de comisarías en Colombia. ¿Podemos poner la presentación? Perfecto. Entonces, para contextualizar un poco la reunión, decidimos recordarles nuevamente qué son las comisarías de familia, atendiendo precisamente que como son una entidad tan compleja respecto de su infraestructura y organización, precisamente por ello la reforma de las mismas toca varios aspectos. Entonces, son entidades administrativas que cumplen funciones jurisdiccionales y en ese sentido, esto lo voy a puntualizar particularmente, dependen administrativamente de los alcaldes y de los municipios. ¿Qué hacen? Se ocupan de prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia víctimas de violencia intrafamiliar, entre otras funciones establecidas por ley. ¿De quién dependen? Administrativamente del distrito del municipio, financieramente de la alcaldía, tal y como están hoy en la ley, jerárquicamente del alcalde y del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en el sentido de que las comisarías hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cuyo ente coordinador es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Perdón, un segundito atrás, Blanquita, gracias. Reciben línea técnica respecto de dos ámbitos de dos entidades. Del Ministerio de Justicia para el tratamiento de todos los casos de violencias basadas en el género y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar respecto al restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes. Siguiente, por favor. La problemática que no necesariamente hemos identificado nosotros, porque sobre esto ya pues hay varios material de la Procuraduría a través de Procurando y de consultorías que hemos hecho, es la siguiente. Solo el 34% de los comisarios se encuentra vinculado en carrera administrativa. Ahorita les voy a mencionar, digamos, lo que está en la columna de la izquierda. Lo segundo es que hay deficiencia en infraestructura y el equipo interdisciplinario está incompleto. Más o menos solo el 36% del equipo interdisciplinario de las comisarías está completo hoy en día. La intermunicipalidad, tal y como está creada en el decreto 4840, no es eficiente. Y la financiación de las comisarías es potestativa, es decir, tenemos varias leyes que indican cómo se deben financiar, pero son sugerencias a los alcaldes. Se les dice que se podrá financiar de tales y tales rubros, pero no los obligan, razón por la cual las comisarías hoy dependen sin duda alguna de la decisión del alcalde y del Consejo Municipal. La asignación de funciones está desarticulada y la demanda de servicios excede su especialidad. Si van a ver, ahí hay unas flechitas que nos indican que debemos ver este cuadro que espero que ya les hayan pasado, que es el de análisis preliminar de competencias y aspectos a reformar, en donde van a hablar precisamente de cómo se desagregan esas competencias. Pasamos a la siguiente y retomo la anterior. Siguiente, Blanquita. Adicionalmente, para solucionar el tema de la cantidad de lineamientos que reciben respecto de la alcaldía, el ministerio, el ICBF y el Consejo Municipal, tenemos que hacer una reforma particular. Adicionalmente, tenemos que rescatar que a pesar de que tienen que ser funcionarios de carrera, los comisarios y su equipo, no se cumple el parámetro para fijar estos salarios de acuerdo al decreto 1101 de 2015 y no hay un sistema de información. Es decir, los comisarios de familia hoy en día no le reportan a ningún sistema en lo nacional. Bogotá, Medellín tienen sus sistemas de información particulares, pero esos son sistemas de información. No tenemos hoy cifras, por lo tanto no les puedo responder con ciencia cierta cuántos casos reciben,
quiénes son las principales afectadas, porque eso se desconoce y la idea, digamos, de esta reforma es culminar con un buen sistema de información para las comisarías. Blanquita, pasamos 3 antes, porfa. Ahí, la que sigue. No, tampoco. Esa. Entonces, preliminarmente, y digamos acá hacemos salvedades de la mesa accidental, hemos identificado 5 aspectos de reforma. El de competencias, para lo que vamos a ver el cuadro más adelante, y hay estos 5 respecto de los que no hemos llegado a acuerdo, pero que estamos discutiendo todavía al interior de las mesas. Para solucionar el tema de que los comisarios en una pequeña medida están vinculados en carrera administrativa, lo que sugerimos es que se supervise por parte de la Procuraduría el cumplimiento del artículo 30 de la Ley 575 de 2000, del decreto, perdón, que es el que establece que todos los comisarios de familia deben ser vinculados por carrera administrativa, es decir, ahí no estamos creando una ley, no estamos modificando nada, esa ley ya existe, pero no se cumple. Para solucionar el tema de las deficiencias en infraestructura y en el equipo interdisciplinario que suele estar incompleto, hay que modificar el artículo 84 de la Ley 1098 de 2006 y el artículo 5 del decreto 4840 de 2012. Acá les voy a comentar brevemente en qué consisten los 2 artículos. El artículo 84 de la Ley 1098 de 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, habla sobre la creación, composición y reglamentación de las comisarías. Ese artículo, y nosotros estuvimos revisando en detalle tanto la exposición de motivos de la ley como los debates que se dieron con ocasión de la creación del código, no nos explica a la mesa ni a ninguna de las entidades con ocasión de qué se decide que una comisaría debe estar conformada por X equipo interdisciplinario. Ese es el primer aspecto. El segundo, no diferencia entre comisarías de familia de municipios de 4ª, 5ª, 6ª categoría o de distritos y comisarías especiales. Sencillamente nos menciona, al igual que el decreto 4840, unos componentes de población, es decir, si hay entre 10.000 y 50.000 habitantes, tienen que haber X número de comisarías. Si es de 51.000 habitantes a 100.000, tiene que haber X número de comisaría, pero ese es un parámetro que no se ha revisado, que no sabemos qué tan adecuado es, atendiendo precisamente a que no sabemos la problemática de violencia intrafamiliar y que eso es lo que en últimas debería determinar la existencia de una comisaría o no en un municipio. Entonces a lo que invitamos es a modificar esos 2, el decreto, y la ley, para tener una asignación de comisarías de familia con ocasión de lo que es la oferta y la demanda, por decirlo así, de la problemática. Adicionalmente, el decreto 4840, y esto tiene que ver con el numeral que sigo, con el aspecto que sigue, que es la intermunicipalidad, menciona que si un municipio o varios no están en capacidad económica de crear una comisaría, pero esto no está sujeto a demostrarse. Sencillamente, si usted no puede crear una comisaría, se puede asociar para crear una comisaría intermunicipal. Primero, como les comentaba anteriormente, esto nunca ha estado sujeto a la demostración de la necesidad o de la insuficiencia de recursos para crear la comisaría, pero adicionalmente, como están creadas hoy en día, son poco eficientes por varias razones. Esto, como se lo repito, no es una conclusión nuestra, sobre esto ya, ha detallado en extenso la Procuraduría. Primero, porque o hay una comisaría y las víctimas tienen que acercarse a ella de distintos municipios para obtener la atención, o segundo, porque tenemos una comisaría rotando entre distintos municipios sin que haya una articulación exitosa ni una atención, real respecto de las víctimas. Es como si uno le dijera a alguien, tiene que esperar 20 días o 3 meses para que vuelva a la comisaría a su municipio a atenderla, atendiendo precisamente a que las víctimas de violencia intrafamiliar tienen una premura respecto a que sean atendidas de manera oportuna, porque tienen una amenaza latente. Y en ese sentido, tanto la intermunicipalidad como la deficiencia en infraestructura y la conformación del equipo requieren una modificación del decreto 4840 y respecto del artículo 84 del Código de Infancia y Adolescencia, una puntualización, de cómo se conforman. Respecto al financiamiento de las comisarías, el artículo 2 del decreto 4840 nuevamente es el que establece cómo se deben financiar, y acá sí quisiera leer muy brevemente el contenido del artículo para que se den cuenta qué tan potestativa es la disposición. Dice: para la creación, composición y organización de las comisarías de familia, los consejos distritales y municipales deberán tener en cuenta las siguientes orientaciones de orden presupuestal conforme a la autonomía constitucional que rige las entidades territoriales. Primero, respecto de los salarios del comisario de familia y de los integrantes del equipo, estos se pueden financiar
con cargo a los recursos de participación de propósito general de forzosa inversión en otros sectores. Entonces ahí no está obligando, sino que habla de que se pueden financiar con ocasión de. Y respecto de los demás gastos de funcionamiento inherentes a los servicios personales y servicios generales de dichas dependencias, estos se atenderán con ingresos corrientes de libre destinación de conformidad con la Ley 617 de 2000. Acá no nos está hablando cómo se financia la creación de las comisarías de familia, mucho menos de los hogares de refugio de las mujeres, por ejemplo, o de los miembros de la familia que necesitan ser atendidos. Y digamos, eso es un problema, pues porque hoy en día muchos municipios físicamente no tienen con qué crear una comisaría, muchas de ellas están al interior de las alcaldías en una oficina chiquitica, y eso, digamos, pues representa problemas de gestión importantes. Ahora bien, respecto de la asignación de funciones, que está desarticulada, y la demanda de servicios que excede su especialidad, los invitamos a ver el cuadrito puntual que está acá. Este cuadro, como les recordaba anteriormente, es solo el reflejo del informe accidental que presentamos desde la mesa al Congreso el 30 de diciembre del año pasado. Bueno, entonces, buenas tardes a todas y a todos. Lo que hemos hecho en este cuadrito básicamente es, dentro de la mesa hemos discutido acerca de las competencias que se deben mantener en las comisarías de familia y las competencias que no se deben mantener en las comisarías de familia. Tenemos, digamos, acuerdo entre las personas que hemos trabajado en la mesa acerca de si se mantienen o no. Cuando lleguemos a la parte de las que no se mantienen, allí tenemos diferencias en cómo resolver a quién debería dársele esta competencia, y pues allí digamos que parte del propósito de esta reunión es que podamos tener definiciones de las cabezas de entidad. La primera competencia es adoptar medidas de protección en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar al interior de la familia. Consideramos pues que obviamente este es un asunto fundamental de las comisarías de familia, entonces se deben mantener, y en ese caso la normativa se mantiene intacta. El siguiente es iniciar, adelantar y fallar procesos para imponer medidas de restablecimiento de derechos a favor de niños, niñas y adolescentes integrados a la familia cuyos derechos estén amenazados por situaciones de violencia intrafamiliar. Allí también consideramos que no procede modificación. Recibir denuncias por delito de violencia intrafamiliar, también creemos que no procede la modificación, e imponer medidas correctivas en conflictos familiares en los que no se evidencia violencia, también consideramos que no se deben hacer ninguna modificación. Después vienen a las que sí consideramos que se les debe hacer modificación, es decir, que no se deben mantener en las comisarías de familia. El primero es imponer sanciones a menores de edad que incurran en contravenciones de la policía. Consideramos que no deben estar en las comisarías porque los comisarios y los defensores hacen como jueces y parte en el proceso, y consideramos que esto debería ir a la autoridad judicial promiscua del municipio o del distrito, que sean ellos los que asuman la imposición de contravenciones para menores, y pues allí estaría cómo sería que se debería modificar el artículo 91 de la Ley 1453 de 2011. También consideramos necesario retirar las contravenciones de policía en el marco de convivencia escolar que les impuso el artículo 24 de la Ley 1620 de 2013, porque básicamente lo que dice es que el artículo 24 dice en su numeral cuarto que el Instituto de Bienestar Familiar debe adoptar medidas de prevención o protección a través de la acción del comisario de familia una vez agotada la instancia en el comité escolar y de convivencia de que trate la presente ley. Como las comisarías no son entidades ni adscritas ni vinculadas al ICBF, pues consideramos en la mesa que no deberían tomar acciones en nombre del ICBF, y estas deberían pasar a los defensores de familia, que sí son, digamos, dependientes del ICBF. Pero además, perdón, te interrumpo, Rodrigo, porque no guarda ninguna especialidad con el objeto de las comisarías de familia, digamos, ese es como el argumento principal y pues el otro es un argumento secundario. Exactamente. Después está la de las contravenciones de policía en el marco de espectáculos deportivos, que son los artículos 9 y 10 del decreto 0079 de 2012, que nuevamente
esta función debería asumirla el defensor de familia, pero es una discusión que la mesa no ha podido realmente zanjar sobre quién debería asumir las contravenciones en el marco de espectáculos deportivos. Está la competencia subsidiaria, que se la otorga el artículo 98 de la Ley 1098 de 2006. Digamos que lo que nosotros hemos visto en la mesa es que el número de comisarios y de defensores a nivel de todo el país es básicamente lo mismo, pero el alcance territorial de los defensores es muy bajo porque están concentrados en los centros zonales y no municipalmente. Entonces consideramos que realmente lo que debería pasar es que hubiera algún tipo de reforma al interior del ICBF que permitiera que los defensores salieran al territorio y no estuvieran concentrados en los centros zonales, y así la competencia subsidiaria pues no estaría, no tendría ninguna necesidad, porque la idea de esta competencia subsidiaria era que estuviera cercana a los municipios, aunque cuando revisamos la exposición de motivos de la ley no encontramos realmente, más allá de las razones de tipo territorial, por qué se les entregan a los comisarios esta competencia subsidiaria. Quisiera puntualizar dos cosas respecto de la subsidiariedad. La primera tiene que ver con que, como bien lo indicaba Rodrigo, en la exposición de motivos ni en los debates de creación de la Ley 1098 hubo un sustento fáctico o un estudio que justificara por qué las comisarías, a diferencia de otras entidades, sí estaban en capacidad de recibir las competencias en subsidiariedad de la Defensoría. Sencillamente se les asignó, y se habló en su momento en los motivos de ley de una transitoriedad, pero nunca se especificó el término de esa transitoriedad. Entonces las comisarías terminaron asumiendo esas competencias subsidiarias de manera permanente, a pesar de que de la exposición de motivos de la ley es claro que iba a ser solamente durante un periodo de tiempo mientras se fortalecían las defensorías, cosa que hasta el día de hoy, sigue en pie. Adicionalmente quisiera rescatar que las funciones que recibe la comisaría en subsidiariedad son alrededor de 20, por como están hoy en día en el Código de Infancia y Adolescencia. Entonces, no es que sean genéricamente, sino que son muchas, y en ese sentido, el comisario está dejando de atender casos que debería por especialidad, como los de violencia intrafamiliar, para atender funciones en subsidiariedad. Pero adicionalmente un elemento importante es que la subsidiariedad, como se dispuso en el artículo, que es el 98 del Código de Infancia y Adolescencia, es una subsidiariedad que no comporta los principios de la Ley de Ordenamiento Territorial respecto de lo que es la subsidiariedad. La subsidiariedad funciona desde el nivel nacional, supliendo una deficiencia al nivel local y no al revés. Entonces, en este caso, además, se desconfiguró lo que es el principio constitucional de subsidiariedad, porque está una entidad del orden local, que es una comisaría, asumiendo funciones de una entidad del orden nacional, que es el ICBF. Entonces, en principio, por esas tres razones, es decir, la primera, porque las comisarías no tienen la infraestructura ni la capacidad para asumir esas funciones esas funciones de defensoría. La segunda, porque no hay un argumento detrás de la exposición de motivos que le dé esas funciones, y la tercera, porque no hay subsidiariedad, es que estamos solicitando que se quiten esas funciones de subsidiariedad. La mesa es consciente de que quitarle esas funciones a los comisarios implica fortalecer las capacidades que tiene la Defensoría para asumir las funciones que en principio le corresponden, y en ese sentido, queremos proponer una solución para que no le quitemos la problemática a las comisarías y se la estemos trasladando a una entidad y dejemos, en desprotección a todos los niños que son sujetos de restablecimiento de derechos. No sé si se me queda algo por fuera, Ingrid, ¿no? Y la última es el de atender conciliaciones extrajudiciales en materia de familia. Nosotros consideramos que los demás conciliadores en temas de familia, que pueden mantenerse. Se le debería únicamente suprimir la función a los comisarios. Nuevamente, las comisarías reportan una gran cantidad de un número muy alto de conciliaciones que deben hacer y que van más allá de su función misional, y que terminan por consumir el tiempo realmente de los comisarios de lo que deberían estar haciendo. Una puntualización respecto de lo que dice Rodrigo, es que nosotros nos estamos basando en los sistemas de información de Bogotá, que es, la única fuente confiable que tenemos respecto de la carga laboral de los comisarios, y ahí cerca del 40% de su carga no corresponde
a las funciones que tiene, digamos, con ocasión de la violencia intrafamiliar, sino que ese 40 tiene que ver con las conciliaciones extrajudiciales de la ley 640, que son todas aquellas conciliaciones extrajudiciales pacíficas, es decir, las que no es necesario solucionar con ocasión de conflictos de violencia intrafamiliar, sino, por ejemplo, cuando una pareja decide separarse sin conflicto, necesita conciliar alimentos, custodia. Muchas de esas conciliaciones son las que están hoy atiborrando de trabajo a los comisarios de familia, así como las funciones en subsidiariedad. Estas cifras, como les comentábamos, son solo de Bogotá, que es la fuente confiable que tenemos respecto de la carga laboral, porque no podemos extenderla pues al resto del país. Entonces, nuevamente, solo para puntualizar, todas las funciones de conciliación en materia de familia que se producen con ocasión de los conflictos de violencia intrafamiliar siguen en cabeza de las comisarías, todas las de la ley 640, llegamos al acuerdo de que deberían salir de su competencia. Quiero hacer una, digamos, como una adenda, que es lo que está al final del cuadro, esto es en lo que teníamos consenso en la mesa, es decir, sobre cuáles son las competencias que deben quedar y cuáles no, el a dónde deberían ir, que es el asunto de resolver realmente, es donde la mesa no se ha podido poner de acuerdo, pues también porque muchas de las personas que están en la mesa pues no tienen nivel directivo suficiente para tomar determinaciones de este tipo. Y quería pues también que contarles que hemos tenido como unas primeras aproximaciones a algunos asuntos que tienen que ver con financiación. Por ejemplo, en financiación de infraestructura, pues hemos pensado que se podrían complementar los artículos 27, 33 y 34 de la ley de regalías. O por ejemplo que en los contratos plan se les diera prioridad a la construcción de comisarías de familia para que los municipios y departamentos pudieran conseguir recursos para construir infraestructura. En funcionamiento, digamos que la reforma básica sería cambiar el numeral 15 del artículo 76 de la ley 715 para incluir a las comisarías en los recursos del SGP que únicamente aparecen en el componente justicia para las inspecciones de policía. Realmente el escenario optimista sería crear un título de justicia dentro de la ley del Sistema General de Participaciones que permitiera que inspecciones de policía, comisarías de familia se fortalecieran a través del Sistema General de Participaciones. Y finalmente, sobre la entidad rectora, habíamos, digamos, como empezado a explorar la posibilidad de que el Ministerio de Justicia diera alineamiento técnico a las comisarías de familia a través de las secretarías de gobierno, tanto municipales como departamentales, o quien haga sus veces en los municipios, distritos y de gobernaciones. ¿Eso es? Bueno, yo les agradezco la síntesis. Como dije, fueron muchas sesiones de trabajo que si uno los ve en 4 o 5 hojitas dirá no se notan, pero aquí hubo un trabajo sólido. Como lo fácil es identificar qué debemos quitarles para que funcionen bien, y el receptor casi siempre viene a ser el ICBF con los defensores de familia, te dejamos terminar el bocado, Cristina, para que tomes la palabra, porque lo que sigue el señor ministro y señora directora es la capacidad institucional de sus entidades para asumir esto. Por supuesto, no pretendemos algo irresponsable como por arreglar las comisarías, congestionar aún más los que ya tienen defectos estructurales desde las defensorías de familia. Entonces, pues la idea de conversarlo es esto, porque el horizonte de esta mesa es concluir con reformas vía decreto, que ustedes tienen la competencia, y con un proyecto de ley que recoja lo de ese nivel con los temas que hacen falta. Mientras ella termina, yo puedo... Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo creo que este es uno de los trabajos más importantes que puede hacer el gobierno y el Congreso. Nosotros con Ana María llevamos muchos años también trabajándole al tema desde que trabajamos en la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer. Este fue un tema prioritario para nosotros y por eso en ese debate donde se planteó este tema por parte de Angélica y Ángela María fuimos las primeras que levantamos la mano diciendo hagámosle, que yo creo que esto es fundamental para el país. Parte de la exposición de Ángela a mí me preocupa mucho, y es porque sigo pensando que el país no se ha dado cuenta que la violencia intrafamiliar sí es uno de los problemas más graves que tiene el país y que no vamos a alcanzar la paz si no entendemos como un problema prioritario. Por eso sí me preocupa
que no sea un tema fundamental en el tema del posconflicto, y por eso me alegra mucho que obviamente que Ángela María hoy lo haya puesto de manifiesto, y yo pues también hablaré con el señor ministro para ver cómo desde el ICBF podemos apoyar todo pues el trabajo, y que nosotros pues seamos fundamentales en la construcción también de esos puntos para que este sea un tema prioritario. Ana María quiere decir varios de los temas en los que nosotros tenemos varias preocupaciones, pero lo que sí quiero como dejar constancia es que no podemos simplemente trasladar el problema de una entidad a otra, porque si hacemos eso no sirve de nada el esfuerzo tan grande que está haciendo esta mesa, y que por fin hayamos tomado este tema como un tema fundamental y prioritario para la garantía de los derechos de la familia, de las mujeres, de los niños. Entonces simplemente como dejar como constancia y como base de todo esto que no solamente es quitar o cambiar alguna ley o modificarla, sino que de verdad el ministro de Hacienda tenga un asiento acá es fundamental, porque sin recursos no lo vamos a lograr. Y lo otro es que cuando hagamos las reformas, hagamos al mismo tiempo toda tengamos toda la infraestructura, y que cambiemos lo que se requiere adentro de cada una de las entidades, porque si esto no se hace, simplemente cambiaríamos el problema de la comisaría a la defensoría, al ICBF, o del ICBF a la comisaría. Entonces es un poco como la reflexión, y que mejor dicho, que por primera vez hagamos todo a tiempo y no después cuando ya tengamos la ley. Entonces veamos a ver cómo es que vamos a disponer de cómo podemos trabajar adentro de las diferentes entidades. Con respecto a los temas planteados, nosotros, si bien hay muchas cosas en las cuales se avanzaron en la mesa, hay algunas cosas que nos siguen preocupando. Uno, y es que en principio hay un acuerdo sobre el tema de que las comisarías de familia sigan manteniendo los procesos, tomando las medidas de protección, y los defensores de familia con los procesos de restablecimiento de derechos. Si bien eso se plantea como un acuerdo, a nosotros nos preocupa que de todas maneras son procesos diferentes. Uno puede tomar una medida de protección en 10 días y un proceso de restablecimiento de derechos es mucho más exhaustivo. Y si hablamos de un principio de igualdad frente de las autoridades administrativas frente a los niños, tendríamos que regularizar eso para que realmente todos tengan el proceso tan expedito como profundo debe ser en estos casos, dadas las posibilidades de vulneración. Esto, si bien se afirma y lo hemos planteado como un avance, y sí creemos que podemos encontrar un punto de acuerdo ahí, es un punto en el que quisiéramos llamar la atención. Los otros temas con respecto a algunas cosas que estaban establecidas para comisarios de familia en términos de contravenciones, y que realmente ahí pareciera que hubiera más errores como de digitación al corresponder realmente a defensores de familia, estamos de acuerdo, porque hoy en día nos causa, por ejemplo con el tema de convivencia escolar, nos causa muchos problemas en la práctica que esté para el comisario de familia, cuando nosotros somos los que tenemos la articulación desde el nivel nacional con el Ministerio de Educación para la línea de convivencia escolar, desde niñez y adolescencia, y luego sufrimos ese quebranto con comisarías. Para nosotros el tema de las conciliaciones es uno de los temas más preocupantes, porque solo en el instituto nosotros tenemos aproximadamente 500.000 solicitudes de conciliaciones de la ley 640 para la atención. Estas conciliaciones normalmente son regulaciones de visitas, alimentos y custodia, que son propias del ámbito de la familia. Entonces creo que esa discusión de que si efectivamente esto está sobrecargando a los comisarios es, listo, ¿cuál sería entonces realmente una justicia expedita para un tema que es tan grave, digamos, en la dinámica diaria familiar, que si no se le da una respuesta, desafortunadamente por la carga que nosotros tenemos, es cierto que muchas veces nos demoramos hasta 2 o 3 meses en dar las citas, porque no damos abasto con la respuesta de los procesos de restablecimiento de derechos y las solicitudes extrajudiciales. Y con lo que se ha debatido de fondo, y creo que sería pues digamos la decisión final a tomar, y es si todos los procesos de restablecimiento de derechos se asumen por parte del instituto, se acaba con la competencia subsidiaria por todo lo que se ha estudiado en la mesa. A nosotros venimos avanzando este año en un estudio de cargas de las defensorías de familia, que creo que podría ser un muy buen avance en términos de que ya con el método y con las cargas que tenemos ahora, tenemos más o menos un promedio de cuánto se debe demorar un proceso de restablecimiento de derechos, y puede ser un punto de partida para esas conversaciones que efectivamente tendremos que tener con Hacienda en ese sentido. Nosotros en todo lo que hemos hecho durante este año es
aumentar los recursos de la Dirección de Protección, que un poco la crítica que se tenía del ICBF es que se había vuelto un instituto de primera infancia y que habían dejado atrás como el alma y el espíritu por lo que fue creado el ICBF, que era protección. Por eso nosotros aumentamos los recursos de 700.000 millones, de 500 a 730 para servicios. Entonces, esto es un esfuerzo grande, y lo que estamos haciendo es primero completando todas las defensorías de familia, que ese fue el primer paso en la reestructuración que estamos haciendo, y ahora con el estudio de cargas lo que queremos es ver cuántos defensores hacen falta, porque estamos conscientes de que nos hacen falta defensores, y eso es la solicitud que se le va a hacer al Ministerio de Hacienda para que nos den los recursos suficientes para tener el personal necesario para poder atender cada una de las situaciones que se presentan. Nosotros estamos teniendo una realidad con los jueces de familia, porque si nosotros empezamos a asumir todos los procesos de restablecimiento de derechos y le damos realmente ese ámbito como se quiere en la mesa, cuando por ejemplo se presentan situaciones de homologación, los procesos en los juzgados de familia se pierden con la cantidad de cosas que tienen normalmente los jueces de familia. Entonces creo que también es un punto a tratar de si vamos a realmente ver de manera interinstitucional todo lo que implica la atención de los problemas de la familia y específicamente qué pasa con niños, niñas y adolescentes, tendríamos que vincularlos también a ellos para que realmente el impacto de lo que hagamos pues no vaya a congestionar más y pues no lleguemos a la solución que esperamos tener. Pues no tengo mucho que agregar, tal vez una precisión respecto de lo que decía Cristina. No se trata de redistribuir competencias por redistribuir competencias. Ese es finalmente el producto. Lo que se comenzó por analizar en uno de estos 6 puntos que se detectaron como prioritarios al comienzo de las mesas, es que había necesidad de puntualizar si las competencias de las comisarías eran las adecuadas o no. Por supuesto que el resultado había podido decir que todas son adecuadas y en consecuencia la solución no sería quitarle funciones. Pero justamente de la exposición que se acaba de hacer lo que queda claro es que si no en todas, creo que todavía queda algún punto de discusión sobre el que se puede profundizar perfectamente en la mesa específica. Pero salvo ese punto que veo que tiene todavía algún nivel de discusión, pues está claro que las comisarías de familia están asumiendo competencias que no deberían tener, y que eso lo que está llevando es precisamente a hacerlas menos eficientes de lo que deberían ser, de tal manera que plantear la necesidad de mover esas competencias no es simplemente una solución facilista, es el resultado de la evaluación de lo que son las competencias que tienen actualmente las comisarías de familia y cuáles deberían ser las funciones que tendría que cumplir. En materia de conciliación, pues tal vez solamente agregar que ese es un tema en el que tenemos un buen número de conciliadores a nivel nacional. No es un número pequeño, eso haría más fácil que los conciliadores asumieran esas cargas, y es un punto en el que adicionalmente en cambio sí se está trabajando también con el ministro del posconflicto en la ampliación y mejoramiento de sus sistemas de conciliación, que es por en eso el marco de justicia alternativa. Sí, por eso yo creo que puede empatar. Sí, pero sí, y por eso puede empatar muy bien aquí el tema de familia que usted le comentaba al doctor Pardo, porque sí está planteado ese tema. Ah, bueno, eso me alegra saber. Bueno, un saludo cordial a todos, y agradeciendo también pues el esfuerzo que se ha hecho. Yo quisiera manifestar también mi preocupación. Yo pues he participado parcialmente en estas, y si bien han participado en mi UTL para acompañar, pues he participado digamos que parcialmente. Sí comparto la preocupación con el tema que señala tanto el bienestar con el ministro como en el tema de las competencias. Me parece que nosotros deberíamos volver a hacer también otro ejercicio. Yo simplemente quería compartirles un ejercicio que hicimos de diciembre a esta fecha con las 33 comisarías de Bogotá.
con la información que teníamos disponible, porque entendemos que el sistema no es tan, pues no tenemos tanta información. Entonces, pues yo les diría que deberíamos definir las competencias de acuerdo a cómo están funcionando las comisarías, o sea que faltaría hacer un ejercicio como el que están iniciando en el bienestar de cargas. De las 33 comisarías, digamos que en promedio todas tienen un presupuesto, o algunas más, menos, de entre 300 y 500 millones de pesos al año. Las que más reciben denuncias son algunas localidades de Bogotá, como Bosa, son como unas 4 en particular que reciben más denuncias. Digamos la que más recibe 2.000 denuncias al año, por lo menos estos son de datos hasta noviembre del 2015. El otro tema que quería decirles es, sí, Comisaría Bosa, 3.200, Comisaría Antonio Nariño, 858, 780, 2.200. Cuando vamos a ver los temas, pues sí son violencia intrafamiliar, acoso sexual, el tema de los niños, como los 5 temas. Entonces, pues a mí el tema de eliminar el tema de la conciliación me parece que no es adecuado, porque justamente si aquí es como la primera puerta a la justicia para poder resolver un problema. También les pedimos la información de cuál era el personal que tenían, porque ellos se quejan y requejan que no tienen personal. Pues vamos a ver y si tienen 15 funcionarios de planta más unos 10 contratos de prestación de servicios, son un promedio de 25 personas repartiendo las 3.000 al año. Estamos en un promedio de 300 denuncias al mes, por decir, haciendo cuentas. Esta es la que más tiene. Entonces yo con 25 funcionarios yo creo que uno sí podría salir adelante con esto. Vamos a ver los computadores, creo que excepcionalmente 2 o 3 comisarías no tienen internet, pero por lo menos la gran mayoría sí tiene un servicio, pues no es perfecto, pero tiene por lo menos los instrumentos básicos para trabajar. Entonces, todas las comisarías remitieron a la Secretaría Distrital para que ellos hicieran como este informe final. Entonces yo les diría que pues a mí el resultado de este informe, sé que es muy valioso, sé que es la primera parte, pero me parece que vamos hasta ahora en un primer camino, que requeriríamos revisar las cargas, que podríamos analizar realmente, porque hoy la gente se dirige a las comisarías porque es la única respuesta que les puede dar. Imaginémonos que mañana no pueden ir a establecer la conciliación, o que una serie de denuncias que ya hay todo un engranaje institucional. Entonces, pues yo sí les diría muy respetuosamente, volvemos a revisar de aquí a unos meses. Yo creo que ahí la batuta pues es del Ministerio de Justicia, básicamente. Ustedes qué ven, porque tienen la capacidad ejecutiva para hacerlo. Nosotros pues aquí estamos colaborando, pero creo que ahí podrían ustedes aportar una situación de ver cómo logramos recomponer. El caso de Bogotá es el creo yo más importante, porque es el que más recibe denuncias, ¿no? En particular, sí, es el más estructurado. Puede que haya Antioquia, otros departamentos, pero yo les diría que solo la definición de competencias o traslado de competencias no nos soluciona el problema, como es lo que está planteando. Me parece que lo que tenemos es que articular y fortalecer y replantear, y si podemos crear este sistema de información de que en tiempo real podamos realmente saber cuántas denuncias sacan adelante, pues creo que sería un gran avance. La otra información que yo estuve mirando es la carga salarial. Pues no es perfecta, pero tampoco podría decir uno que sería una queja total. Digamos que el comisario gana como unos, 4 millones de pesos en promedio, el menor funcionario gana 1.500.000. Me parece que eso está dentro de los estándares que uno podría, pues replantear y mirar, y creo que sí se podría hacer un esfuerzo de ver cómo en lo que haya que mejorar se pudiera replantear. Entonces, pues yo lo que los invitaría es hacer como un cronograma de trabajo, que creo que es más un tema ejecutivo, y hacerle el seguimiento específico, porque yo todavía no veo que la respuesta sea una respuesta legislativa a este problema. Simplemente lo pongo en la mesa para ver nosotros. Ahora, lo que sí quiero manifestarles es mi profunda preocupación, que todavía seguimos con la muerte de mujeres. Este primer año, desafortunadamente, empezamos con el pie izquierdo, ¿sí? Los casos de Cali, los casos de Bogotá, los casos en la costa la semana pasada. No hay una respuesta, no tenemos un seguimiento, en fin, ese tipo de cosas que las noticias, cuando uno las recibe, dice, pero ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué la respuesta es tan tardía? Yo estuve en el municipio de Soledad la semana pasada,
habían asesinado a una niña por abuso sexual de 22 años 2 días antes o 3 días antes. Entonces les diría que, pues no sé, salvo mejor propuesta es ver en este semestre que nos queda, cuál sería el cronograma. Desde nuestra labor legislativa es aportar en el seguimiento, pero me parece que la batuta pues la deben llevar es los organismos de ejecución, Bienestar Familiar, el Ministerio de Justicia, ver cómo a través de dar una directiva en particular para que, como lo ha propuesto Ángela, que me pareció buenísimo, pues no solo en el plan de desarrollo, pero también en el tema de comisión de paz, pero también en los planes de desarrollo donde miremos cómo se pueden tener recursos de los municipios para fortalecer las comisarías, porque finalmente el tema vuelve a ser de recursos. Entonces, pues eso es lo que les podría decir y bueno, de nuevo muchas gracias. Pues gracias, Clara. Tiene la palabra el Ministerio. Perdón, de la representante Clara Rojas, quería informar 2 cosas. La primera es que la Secretaría Distrital es parte de nuestra mesa accidental y en ese sentido todo, digamos, lo que está consignado en el cuadro, tanto como en el informe, digamos, ha contado con su beneplácito y pues obviamente con sus insumos. Esa es la primera consideración. La segunda es que, como bien lo manifesté al inicio, Bogotá es la única entidad del orden nacional que nos reporta cifras y además ha sido una experiencia exitosa de articulación desde hace 5 años. Eso no quiere decir que lo que pasa en Bogotá se pueda extrapolar a lo que pasa en regiones, incluso en otras ciudades grandes y en municipios de categoría 4, 5 y 6. Exacto, entonces digamos, Bogotá es una experiencia exitosa de articulación y por lo tanto, digamos, incluso la problemática de Bogotá es una problemática leve comparada con otras regiones, porque el Ministerio ha hecho trabajo de campo en varias y se ha encontrado que parte del diagnóstico de la Procuraduría, que es bien preocupante, que es un diagnóstico de 2011, sigue vigente. Entonces, digamos, eso es lo primero. Lo segundo, que tiene que ver, por ejemplo, con la carga salarial, hay un decreto específico que determina que un profesional, como es un abogado con especialización, que es lo que se requiere para ser comisario, debería ganar alrededor de 7 millones de pesos y, digamos, en Bogotá, aun cuando están por prestación de servicios y ganan alrededor de 4 millones, están primero por prestación de servicios, pero eso no es lo mismo que pasa en región. Tenemos primero comisarios que no están aceptando cargos porque la oferta laboral que les hacen por vinculación de contrato de prestación de servicios es de 800.000 pesos y otros que en el mejor de los casos, aun cuando están en provisionalidad, ganan 2 millones. Entonces, digamos, lo de Bogotá es cierto, pero efectivamente no es un parámetro de evaluación de lo que pasa en la nación. Y lo tercero, digamos, tiene que ver con que cuando nosotros, por ejemplo, en Bogotá hablamos de que hay poca carga laboral respecto de conciliaciones extrajudiciales de la Ley 640, es porque, como lo comentaba la representante Robledo, Bogotá exitosamente se articuló para que otras entidades que tienen competencia en el marco de la Ley 640 reciban esas conciliaciones. Es decir, los conciliadores en equidad, los consultorios jurídicos, los personeros y todos los que están dentro de la Ley 640, pero eso primero no pasa en los otros municipios. La comisaría es quien recibe la mayoría de esas conciliaciones extrajudiciales de Ley 640 y si bien es cierto que si eso no se atiende de manera adecuada y oportuna puede desembocar en un conflicto familiar, también es cierto que cuando se produce por fuera del conflicto quita mucha carga laboral y lo que estamos, digamos, nosotros intentando proponer no es crear nuevas entidades que concilien porque ya están, incluso la ley las denomina. No estamos diciendo que otra entidad adicional tenga que asumir una función, ya están. Estamos tratando de sacar de ahí a comisarías porque en el resto del país esa articulación no ha sido exitosa y son los comisarios quienes concilian de manera casi que absoluta en ese tipo de áreas y por lo tanto es una carga laboral que es desproporcionada cuando hay además otras entidades que sí podrían hacerlo. Entonces, digamos, nuestra idea un poco es reiterar que varias de estas modificaciones sí pasan por reforma de las competencias, de las comisarías, que para ello en algunos casos se tiene que eliminar el nombre comisaría de una ley, en otro caso agregar, puntualizar, pero que en todo caso, digamos, lo que pasa en Bogotá es, por último, un gran avance respecto a lo que pasa en el resto del país, pero que no es un parámetro para comparar o para generalizar, básicamente porque Bogotá es una de las pocas experiencias exitosas con Medellín del sistema de comisarías en Colombia. Entonces, digamos, hay un poco es invitarte nuevamente pues a que hagas parte de la mesa, todos
pues nuestros esfuerzos están aunados obviamente a que la mayor cantidad de aportes pues puedan ser considerados. Un par de cositas más, solo lo primero para precisar que el tema de competencias es solo uno de los varios temas que se priorizaron, ¿no? Son 6 temas realmente, y a cada tema se le asignó una mesa técnica. El primero, pues, es en el que más se ocupó el Ministerio de Justicia, y por eso tenemos la presentación de hoy, pues tiene que ver con competencias. También está lo de la naturaleza misma de las entidades. Infraestructura, planta de personal y vinculación, que es también muy importante, es el tercer tema. Cuarto, que mencionaba Cristina con preocupación, con toda razón, que es el tema de financiamiento, y sin eso pues es muy difícil articular todo lo demás. ¿Quién va a ser el ente rector del sistema de comisarías? Y finalmente un tema que también mencionó aquí el Ministerio de Justicia, que tiene que ver con los sistemas de información, que es un aspecto en el que ya incluso veníamos trabajando desde antes, y que también es tremendamente importante, no solamente por tener los datos que hoy no tenemos, ¿no? Aquí nos estamos quejando de los problemas que tenemos de información, y obviamente sin tener sistemas de información suficientes y confiables, pues es muy difícil hacer planificación a futuro. Entonces, aun cuando nos hemos concentrado hoy en tema de competencias, pues son 6 temas más grandes y más completos. La verdad es que, pues muchas gracias. Creo que se hace un trabajo muy serio, y eso es lo que demuestra que estas comisiones de seguimiento a los debates los hacen muy útiles, y creo que además del tema del debate de control político nos planteamos en una tarea propositiva. Entonces, desde ahí reconozco como el ejercicio que se ha hecho. En segundo lugar, hablábamos con el ministro. Hay una parte, digamos, muy fuerte que ustedes señalan, donde dicen que no hay acuerdo, pero que quizá puede ser también una de las maneras, Angélica y Clarita, de contribuir a resolver mucha de esta conflictividad antes de que escale, que es el ámbito de las conciliaciones. Y hablábamos con el ministro que hay distintas entidades, incluso en su momento en Bogotá la Cámara de Comercio también aportaba que esto hay que pensarlo. Por supuesto, la justicia, la responsabilidad fundamental es del Estado, pero hay espacios donde puede buscar articularse, y creería que ahí se puede encontrar un nicho que se puede buscar y articular, pero también recordar que hay elementos que no son conciliables, y que es parte de los problemas que tenemos en el tema de comisarías de familia, y es que en algunos lugares se concilia la violencia intrafamiliar, y por conciliarla sin haber resuelto los problemas de fondo, después terminan en asesinatos y en muertes. Entonces creo que ese es un punto, una alerta que hay que mirar, pero sí creo que ahí viene una franja de trabajo y de posibilidades que nos puede ayudar. Y frente al tema, Ana María, de los defensores, también sabemos lo compleja que es la figura de las defensorías de familia, por todo. Este ha sido, con todo lo bueno que le han aportado al ICBF, pero también con las enormes dificultades. Entonces, quería saber si en el estudio que se está haciendo, entre otras, bueno, no sé, por ahí dicen que no carga de trabajo, porque así decían en las universidades, no, la carga de trabajo de los profesores debería ser el ámbito de trabajo, pero bueno, esa cantidad de trabajo que tienen los defensores, además de eso, sí hay también una mirada un poco más en el ámbito de funciones, de articulación, de tareas, porque ahí tenemos, y esa es otra tarea que hemos hecho con el ministro, que se vincula en el tema de contravenciones con los adolescentes, con el sistema de responsabilidad penal adolescente, que la Ley de Seguridad Ciudadana, movida por Vargas Lleras, complicó los problemas y congestionó aún más esta situación. Entonces, diría que a mí me parece importante, es un primer paso. Conciliación, para resumir, es una franja donde se puede trabajar ya, y podríamos mirar y trabajarlo. El tema de defensorías, yo creo que amerita, bueno, pero será quizás más adelante, una mirada tan juiciosa a la que estamos intentando hacer con el tema de comisarías, para la tarea. Y quedo muy tranquila con lo que dice el ministro Yesid, y es que
sí viene haciéndose una tarea, Cristina, en el tema de respuesta rápida en este ámbito de conflictividad y de resolución vía conciliación, que me parece que es importante, que ya está incorporado en ese tema de respuesta rápida. Bueno, antes de darle la palabra a la Consejería para la Equidad de las Mujeres, yo quiero recordar los temas que debemos resolver, y resolver es construir el funcionamiento adecuado y óptimo en donde sea, en otra entidad. Por eso nuestro espíritu no es votarle al ICBF, pero nos toca entonces remangarnos y ver la figura de la Defensoría de Familia, cómo se fortalece. Nuestro interés, ni más faltaba, es que se cumpla bien. Ha sido lento, nos hemos tomado mucho tiempo en las competencias, es una discusión al detalle, han revisado en esta mesa casos, temas, uno a uno, y por supuesto los temas que faltan son igual de sensibles y no nos podemos demorar al mismo tiempo, porque nos falta la naturaleza del ente, que esto es una discusión de adscrita, de administrativa, es bastante compleja, porque es de justicia, es policiva, es vinculante, es administrativa, la alcaldía, etcétera. Infraestructura, planta de personal y vinculación, tema grueso por la naturaleza de la estabilidad y las características de los cargos. Financiamiento, ente rector, que en esto sí pregunto, y para cuando hablen, por favor, ¿hay consenso en que el ente rector es el Ministerio de Justicia? Ahorita necesitamos que los presentes objeten cuál es la razón para que no sea el Ministerio de Justicia. Yo sí pongo de entrada, mi punto es que debe ser el Ministerio de Justicia. Sistemas de información, lo han venido trabajando en cierta medida. Entonces, nuestro horizonte sí es que si esto necesita una ley, sea en julio. Nuestro país vive un feliz y complejo y difícil momento, pero feliz, y personalmente creo que debemos llevar a conclusión, si es un proyecto, tenerlo listo, que otros, ya que estemos ocupados en lo que tenga que ver con los acuerdos de paz, feliz ocasión, pero que esto esté sólido de hecho para integrarlo, para aterrizarlo a los municipios. Entonces les pido que en sus intervenciones veamos cómo vamos a concluir el proceso de cara a la correcta protección de los menores, de los niños y de las familias, perdón. Las otras entidades, el Departamento de la Función Pública, Planeación Nacional, el Ministerio de Hacienda, han estado unos más que otros. No invitamos a las cabezas hoy porque tenemos que tener estas claridades de competencias para saber en dónde es que vamos a pelear la plata, para qué entidad. Fue intencional no traerlos hoy porque por el nivel del punto en que estamos en la discusión, pues saben que allá está nuestra contraparte casi, lamentablemente desde el mismo estado, el doctor no de Hacienda. Entonces, por eso no están acá, porque si no tenemos claras las competencias o acordadas hacia dónde van y qué implica para fortalecer las defensorías de familia y que nos direccionemos hacia allá. Entonces tiene la palabra la consejería y luego al ICBF. A ver. Buenas tardes a todos y todas, mi nombre es Lucas Calderón Di Martino, yo soy asesor de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Simplemente queríamos agregar dos cosas. La Consejería está empeñada en este primer semestre en trabajar de la mano con los y las mandatarias locales en la incorporación de aspectos fundamentales en su plan de desarrollo. Entre los aspectos que consideramos estratégicos está el tema del fortalecimiento de las comisarías de familia. Para ello desarrollamos una guía sobre la metodología para incorporar estos aspectos que hemos distribuido en las ciudades capitales y en los departamentos. Adicionalmente, la Consejería cuenta con unas herramientas de fortalecimiento a las comisarías de familia y hemos desarrollado un trabajo puntual con algunos comisarios y realizamos un evento en el que trajimos a alrededor de 60 comisarios para formarlos en el manejo de estas herramientas y estamos difundiendo los estándares de calidad en el funcionamiento de las comisarías de familia. Y eso me lleva a la segunda parte de mi intervención, y es que en la primera o segunda semana de diciembre la señora consejera se reunió con el señor ministro del posconflicto
y trataron algunos temas de relevancia para las mujeres en este tema. Y entre los temas que identificaron ellos dos está el fortalecimiento de las comisarías de familia como unos agentes fundamentales en lo que vaya a suceder en el posconflicto, porque finalmente lo que se ha identificado en los procesos en la conclusión de los procesos de paz es que siempre resulta un aumento de la violencia intrafamiliar, y entonces lo que hemos querido nosotras es prestar la consejería para responder a esos nuevos retos que se le vienen, y dialogar con las entidades que tienen responsabilidades ejecutorias en estas materias, y tratar de diseñar una hoja de ruta o construir conjuntamente una hoja de ruta para poder abordar este tema. También nos reunimos con el equipo del señor ministro, y en esa reunión especialmente le entregamos las herramientas para el fortalecimiento de las comisarías de familia y la segunda encuesta de tolerancia institucional y no institucional a la violencia contra las mujeres, como herramientas como para que nos fuéramos imaginando el rol que deberíamos jugar las dos instituciones en estas materias. Solo una cosa queríamos agregar desde la consejería, y es, digamos, que el rol que la consejería ha asumido en la comisión intersectorial ha sido poder visibilizar la necesidad de contar con una institucionalidad a nivel territorial que sea garante de los derechos humanos de las mujeres. Como ustedes saben, y en el marco de la comisión intersectorial, el 84% de los casos de violencia intrafamiliar son las mujeres. Las mujeres no tenemos una institucionalidad fuerte en el territorio que nos permita prevenir futuros feminicidios, y eso es lo que nosotros queremos resaltar en este espacio, y es, de cara a un escenario de posconflicto, que sabemos que la violencia intrafamiliar se aumenta y que sabemos que las mayores víctimas son las mujeres, ¿qué institucionalidad le estamos ofreciendo a las mujeres como acceso a la justicia? ¿Sí? Entendemos el tema de la subsidiariedad, entendemos el tema de el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, pero también ponemos sobre la mesa es qué institucionalidad le estamos ofreciendo a las mujeres para una real protección y una real garantía en el momento en que son víctimas de violencia. Y por eso nosotros desde la consejería creemos que el poder ajustar estas competencias permite llegar al territorio con institucionalidad completa y con una institucionalidad efectiva, porque actualmente las mujeres no tenemos institucionalidad en el momento en que nos acercamos para acceder a la justicia. Como lo ha dicho Alejandra y las demás entidades, Bogotá no es un referente. El acceso que tienen a la justicia de las mujeres en Bogotá no es algo que tienen en todos los territorios, y como sabemos, las mujeres que han sido víctimas de feminicidio se acercan a las comisarías de familia, y la medida de protección que le dan no es fuerte, y eso ya sabemos cuál es el resultado. Entonces, es más allá de la reflexión, es qué institucionalidad le vamos a ofrecer a las mujeres víctimas de violencia, algún tipo de violencia en escenarios familiares en el territorio, que no está, digamos, en el espacio o en la discusión. Las mujeres, hacen parte de la institucionalidad de la comisaría de familia, digamos, no podemos volver las comisarías de mujeres, seguirán siendo de familia porque son competencia y sujetos de derechos y de personas vulneradas, pues también los niños, los abuelos y demás. Entonces hemos entendido un poco las discusiones en la mesa con ese punto por parte de la consejería, y con toda fraternidad y sinceridad no podemos, digamos, excluir ni a los niños, ni a los adolescentes, ni a los adultos mayores, sino que hace parte de la familia y no podrán ser, ni es el alcance de esta mesa, volverlas solo y exclusivamente mujeres. Y en eso sí, pues te pido como la comprensión. Señora directora del ICDF, y para ir luego en lógica de cierre, no de la sesión, y ahí viene mucho la experiencia de mis colegas Clara y Ángela María, cómo pedaleamos, pero primero el Ejecutivo, por las discusiones internas, para llevar a buen término. Vamos bien, más demorados de los que hubiéramos querido, eso es cierto, pero esas pocas hojas reflejan muchas horas de detalle a detalle de cada competencia. Entonces, Cristina, ¿qué hacemos con los defensores de familia? No en términos lejanos, sino al alcance de esta mesa. ¿Qué ajuste institucional necesitas que construyamos entre todos para que haga parte de
de la gestión de esta mesa y de este proyecto, si es en lo que concluye? Yo propongo que hagamos una reunión con ustedes y les mostremos qué hemos hecho hasta el momento, cómo hemos logrado que cada una de las defensorías estén completas, y sobre todo mirar y analizar el estudio de cargas que realizamos para que miremos cómo eso nos puede ayudar, no solamente para esto, sino también para las comisarías. Entonces me parece que hagamos una mesa de trabajo mostrando todos los avances que nosotros tenemos. Primero. Y sugiero ¿Ya está concluido o está en curso? Ya, en el tema de defensoría, porque nosotros hicimos un estudio de cargas de todo el instituto, sobre todo para ver si podemos formalizar la planta y todo, que una de nuestras preocupaciones, y yo sí la quiero plantear acá, es que muchos de los funcionarios del ICBF son de contrato de prestación de servicio. Entonces, muchas veces, si uno ve que uno capacita a todas estas personas, se pierde todo el trabajo, porque depende del director regional o de la voluntad del director regional si permanecen o no permanecen estas personas dentro de la con contrato o no contrato. Entonces, todos los eneros todos los pobres que hacen parte de estas defensorías rogando que los vuelvan a contratar. Entonces, yo sí creo que parte fundamental del trabajo que tenemos que pensar es cómo formalizamos la planta del ICBF. Es que no podemos seguir teniendo contratos de prestación de servicios para definir o para garantizarle los derechos a los niños. Yo creo que eso es un punto fundamental. Además, yo hablaba una vez con el ministro de Hacienda y le decía, mire, es que nosotros no estamos pidiendo más plata, nosotros tenemos los recursos. Lo que pasa es que obviamente no se puede aumentar por funcionamiento, por los decretos y por la austeridad, pero yo creo que esto va mucho más allá y que es la verdadera solución para que el ICBF empiece a funcionar de manera correcta y con personas además que que logremos tener después de un concurso serio, que es un poco lo que nosotros vamos a hacer con los defensores, porque ya vamos a invertir 8.000 millones de pesos en un concurso de méritos para todos los defensores de familia. ¿Son aproximadamente cuántos que van a concursar? Como 800, ¿cierto? Como 800 defensores. La nacional. Sí, la nacional. Entonces hemos trabajado con la Comisión del Servicio Civil, todo. Entonces pues sí estamos como, ese es nuestro punto prioritario de cómo mejorar los servicios, pero sí creemos que eso es un punto que tenemos que hablar. Cristina, perfecto. En la próxima sesión de la mesa, la agenda es conocer el estudio de defensorías de familia. No sé si puedas aportar en este momento algo, o lo dejamos para ese momento, como preocupaciones sobre estas competencias que ya la mesa vislumbra deberían ir, en opinión de muchos, hacia allá. ¿Lo dejamos para entonces o lo fijamos ahora? Porque en la próxima reunión no va a estar el ministro. Entonces, para aprovechar eso. Creo que en la siguiente sesión hay dos cosas que les podemos mostrar. Uno, para aclarar el estudio de cargas. Ese estudio de cargas se hizo en 17 regionales, se hizo en 104 centros zonales y en 20 CAIBAS y CESPAS, teniendo en cuenta que tenemos que mirar esa particularidad de esas estrategias de atención articulada que ya se tienen con CAIBAS y con CESPAS. Además, procuramos que este estudio se hiciera con los defensores de familia y con las personas que hacen parte de las defensorías, porque siempre dicen, vienen unas personas externas, hacen el estudio, no toman en cuenta la realidad de lo que vive cada una de las defensorías. Entonces todo se hizo con un grupo de defensores que ellos mismos escogieron y todo el estudio se hizo de la mano de ellos. Entonces yo creo que tiene un valor importante el estudio por esa razón. Y hay un creo que sería importante hacer con comisarías, y es que cuando nosotros empezamos a mirar, ahí se tomaba como, el estudio anterior que se ha hecho, se tomaba como el proceso de restablecimiento de derechos como si fuera un tema único, y resulta que los defensores de familia, así como los comisarios, y por eso nadie dimensiona como el árbol de Navidad que de alguna forma se convirtió, ellos tienen un procedimiento que tienen que seguir ante juzgado, un procedimiento que tienen que seguir para hacer despachos comisorios, un procedimiento para la práctica de pruebas. Entonces lo que recogimos para el estudio de cargas, creo que es bueno mostrárselos porque es lo que se debe entregar a comisarías para que se hiciera como el símil en ese sentido. Y con respecto al tema ya de defensorías en concreto, nosotros el año pasado hicimos unas macroregionales con los defensores de familia para analizar sus competencias. Para ellos ese tema también es una obsesión, porque además muchas veces en territorio las relaciones a veces son tensas por la carga que se tiene, y hicimos 12 reuniones entre el año pasado y esto, donde ya tenemos unos resultados de cuáles serían las propuestas de qué podemos asumir nosotros y qué definitivamente no. Entonces lo podríamos presentar también en la siguiente mesa.
¿Listo? Rodrigo me había pedido la Tal palabra. vez una cosita que se me ha quedado de hace un ratico, y es que ya tenemos una directiva para regiones, para alcaldes y gobernadores, ya la firmé, sí, y con Cristina también. Para los alcaldes. Sí, pues instrucciones de cómo deben trabajar específicamente temas como los planes de desarrollo. Yo quería hacer una intervención chiquita acerca de los sistemas de información. Digamos que a pesar de que Bogotá tiene algunos sistemas de información interesantes, también hemos encontrado algunas falencias allí. Por ejemplo, no sabemos qué hombres son reincidentes cuando cometen digamos delitos de violencia intrafamiliar, y al respecto, y es una de las tareas que digamos que tenemos que hacer más adelante, es que UNFPA tiene un sistema de información que crearon y que están utilizando en un par de municipios, y este sistema de información es un poco más sólido del que tiene la Secretaría de Integración Social de Bogotá, y que ha generado ha tenido unos resultados interesantes en campo, porque es un sistema un poquito más integral. Por ejemplo, en temas de salud implica muchísimo más pues a todo el sistema de protección y de reconocimiento de los derechos y de las vulneraciones que tienen las mujeres, es básicamente de violencia contra mujeres, y hacia allá es donde deberíamos realmente llegar, no solo tener el registro de cuántos casos son, sino por ejemplo un hombre que es reincidente debería tener un procedimiento diferente o debería generar unas alertas en los sistemas de información que hoy desafortunadamente no existen. Sí, yo creo que sin duda es importante recalcar que en el caso de Bogotá todavía hay mucho por mejorar. Incluso no sabemos cuánto tiempo duran no hay como una ruta crítica para saber desde el momento en que se presenta la denuncia hasta qué momento se resuelve, y si se resolvió positivamente o negativamente o no, en fin. Yo creo que esos son temas de manejar, porque si bien ahora señalabas tú que es un caso exitoso entre comillas, porque aquí hay unos niveles de violencia enormes y unos temas de feminicidio horribles, entonces pues hay que mirar con ojo exitoso en qué, pero pues obviamente entiendo el sentido, y simplemente sugerirles que el otro tema que se podría poner en la mesa de trabajo o un tema siguiente que podríamos explorar es por regiones, ir así como ya tenemos como un mapa primero de Bogotá, pues empezar con las siguientes regiones como Guajira o como no sé, con cada uno de los departamentos, para que sepamos cómo es el mapa, señor ministro, en cada uno de los departamentos, para poder decir, bueno, aquí vamos poniendo una banderita blanca en que ya sabemos que las comisarías funcionan, en fin, ese tipo de cosas. Gracias. Perdón, ya, para complementar la intervención de la representante, en las mesas se discutió ya con un mapa de oferta judicial, como cómo estamos en todos los departamentos del país, y un poco, digamos, parte de los avances que hemos hecho en las mesas es respecto a las discusiones de cómo vamos a articular a las comisarías en las zonas que son distantes y en aquellos sitios que están desmunicipalizados. Entonces, digamos, la idea es incluso a través de ONU Mujeres, que es una posibilidad que estamos explorando, y del Fondo de Poblaciones, contratar una consultoría que nos permita identificar en dónde está esa desarticulación en los municipios de categoría 4, 5 y 6, que son más o menos el 93% de los municipios de Colombia. Entonces, digamos, estamos avanzando en eso, para solo que tengas presente que lo estamos teniendo en cuenta. Y, exacto, y con ocasión un poco para unirme a lo que manifestaba la directora del ICBF, quisiera que a esta reunión vinculáramos de manera más activa al Ministerio de Hacienda, porque si bien, digamos, tenemos que mejorar el financiamiento de comisarías, consideramos que es relevante que sepamos qué falta en defensorías para que lo podamos hacer de manera conjunta. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, entonces yo les propongo que fijemos fecha, como empezamos sesiones la otra semana, ¿qué tal si la siguiente sesión es el lunes, retomando para conocer el estudio de las defensorías de familia, el lunes 15 de febrero, no tiene que estar la directora. Angélica, perdón, teníamos una reunión programada. Vale, que es el siguiente lunes. El siguiente lunes, que era una sesión larga, más o menos de 4 o 5 horas de trabajo en el ministerio, con todas las entidades, entonces sería ideal
Pues sí, en esa reunión. Allá, 22. Yo mañana tengo una reunión con el director de Medicina Legal y podemos también incorporarlo para el componente de sistemas de información que debe articularse plenamente con todas las demás instancias. Prende el micrófono para que quede grabado. Alvin Paus. Queremos que esa articulación, es decir, de medicina legal, fiscalía, policía, se produzca una vez que ya tengamos más avances, porque en este momento somos pocos los funcionarios por ministerio que estamos al tanto de la reforma y por lo tanto esas discusiones todavía no estamos en capacidad de darlas en esos escenarios. Entonces queremos un poco atrasar la discusión respecto del sistema de información, infraestructura, cuando ya tengamos más claridad respecto de ciertos temas, o si no, el que mucho abarca poco aprieta. Vale, pero para el 22 ya es pertinente que venga la hora, pregunta. Es en la mañana, es a las 9 de la mañana. El Ministerio de Justicia es el que convoca porque hace la Secretaría Técnica, entonces... Muy bien, a las 9. Para el 22 ya es pertinente que venga al Departamento de la Función Pública. Ya están, ok. De alto nivel directivo, pues sí. Es decir, está la cabeza visible de cada entidad, que respecto del tema de financiamiento en particular, no sé si en esa reunión del 22 puede ser antes o después cuando lo estimen pertinente, tengamos una reunión con Hacienda y con DNP y con Función Pública, porque son los que en últimas van a poder responder nuestros requerimientos de financiamiento. Yo creo que es la que sigue, que la hagamos, que esa agenda sea la preparatoria, siento yo. La del 22. Sí, todavía toca asentar, sí. Pero ahí va el tema que surgió hoy. Eso, que sea la siguiente, la de estas otras entidades, para que podamos pues concentrarnos y seguir hacia conclusiones. Entonces no sé si Ángela María, ministro, quieren cerrar. Yo tenía una observación de pronto en el corto plazo, si se puede, y es que, y lo hablábamos, el tema de tocar el Código de Infancia y Adolescencia puede ser muy complicado, ¿cierto? Ustedes lo saben, yo participé durante 15 años y salió lo que salió, pero fueron 15 años de debate y tocarlo fue muy complicado, y hay momentos en que tocarlo puede ser muy difícil porque hay temas de una sensibilidad enorme. No tengo que decir más, ¿cierto? Pero creo que hay a buenas y buenos entendedores, pero de pronto creería que, dado que está este decreto reglamentario, el 4840, que tiene una relación, digamos, directa con el tema de las comisarías, y que hay algunas dudas sobre el 84, del que tú hablabas, Alejandro, y el 98, de la 1098 y el 98. Si vía de pronto Cristina y Ministerio de Justicia se pudiese sacar alguna resolución de ajuste que no sea, digamos, de tipo orgánica, no sé si se puede. Tipio, que precisamente por la conformación de las comisarías como están hoy en día, no sería recomendable. No, ni siquiera si tenemos competencia, porque por ejemplo el alcance del Ministerio de Justicia respecto de las comisarías es limitadísimo, y es expedir lineamientos técnicos para que funcionarios administrativos con funciones jurisdiccionales como los comisarios traten casos de violencias basadas en el género, y en el caso del ICBF tomo la palabra y contesto por ellos, lineamientos técnicos para el tratamiento de restablecimiento de derechos de niñas y adolescentes, porque en principio nuestro alcance es ese. Nosotros no podemos incluso decirle a los comisarios qué hacer. Pero entonces, digamos, dado que el ministro nos plantea que este es un tema, porque este tema en los territorios de guerra es gravísimo. Yo sé que Bogotá es gravísimo, Clarita, pero es que Bogotá quizá lo que tiene es un registro que hace 15 años era subregistro, y está quizá registrando la problemática que en otros lugares no se tiene. No sé si de pronto, ministro, en esta tarea que se va a hacer con conciliadores, se pudiera como trabajar algún tipo de estrategia piloto que permita ir mirando en municipios pequeños, como un alcance, una cierta articulación entre las comisarías donde existen, los conciliadores, como para no decir que vamos a esperar, porque es que esto es ya, o sea, y si vamos a firmar el tema de la paz, esto es ya, y el tema del regreso de los, digamos, de los guerrilleros a las zonas, o el tema de las bacrines, que esto es ya. Entonces la pregunta es, ¿qué dentro de esto no exige, porque yo sé que vamos seguramente a una ley, pero qué puede hacerse a manera
experiencias pilotos que funcionan muy bien y que van tomando escala. Un poco para responder tu pregunta, dentro de la mesa hay una tarea específica que tienen los integrantes del equipo asesor de las representantes que hacen parte de la mesa, que es determinar cuál es el mejor mecanismo para lograr modificar lo que es modificable. Puede hacer, digamos, que la conclusión sea que no se va a hacer vía modificar el Código de Infancia y Adolescencia, sino que puede ser vía expedición de un reglamento que aclare un decreto. Entonces, digamos, esa es una tarea que tienen en concreto ciertas personas al interior de la mesa y podemos, digamos, ir avanzando en ese tema porque de hecho para el 22 parte de esa tarea tiene que estar hecha. Listo, pero el ministro de pronto tiene algo sobre conciliación. No, yo quería responderte dos cositas, Ángela María, con respecto a eso, digamos, como puntual. En el tema de las conciliaciones, la ley le da la opción de conciliación a tantos actores que, a pesar de que esté el nombre puesto de los comisarios de familia, pues obviamente se podría avanzar con todos los demás, porque el listado es bastante amplio, entonces no está, digamos, como cerrado a los comisarios de familia únicamente. Con respecto a otras modificaciones que se podrían hacer sin tener que pasar por ley, por ejemplo, las contravenciones en espectáculos deportivos, es un artículo de un decreto, entonces ese decreto se podría modificar administrativamente y no habría que pasar por ley. Desafortunadamente, lo que tiene que ver con la competencia subsidiaria sí está en la 1098, lo que está de contravenciones en el marco de convivencia escolar, que sabemos que es problemático para el ICBF y que sería mejor quitarlo de las comisarías, está en la 1620 solo con el comisario, es decir, a través del comisario de familia lo hace el ICBF, entonces habría que reformarlo para que vaya al defensor de familia. Y en el tema de imponer sanciones a menores de edad que incurran en contravenciones de policía, eso también está en la ley 1453 de 2011 y habría que reformar la ley. En el tema me sumo a lo que dices, porque el análisis que hacíamos es que también consideramos que es un error incluso mecanográfico de la ley. ¿Por qué? Porque el encabezado dice le corresponde al ICBF y luego me habla las comisarías de familia como integrantes. Entonces, digamos que en eso sí fue una unificación en la mesa. No, simplemente iba a decir que, aprovechando que ya la doctora habló con el ministro Pardo sobre el tema puntual de comisarios de familia, yo creo que no hay mucha, pues si él fue receptivo, que es lo que le entiendo, creo que no hay mucha dificultad en articular eso con las medidas que tenemos de reacción rápida a través de mecanismos como las brigadas móviles. Entonces voy a hablar con él también, pues hablemos con él los dos, porque todos esos mecanismos de intervención rápida que tiene planeado él son justamente sin necesidad de hacer ninguna clase de modificación legal, ni normativa, ni nada. Y tenemos los medios porque en materia de conciliación creo que disponemos de suficientes alternativas para hacerlo. Entonces, mientras seguimos avanzando en esto, yo hablo con el ministro Pardo y le digo que desarrollando la idea que usted le propuso, y el ministerio se compromete a eso. Nosotros tenemos 4 o 5 tareitas concretas con el ministro Pardo, podemos incluir perfectamente a las comisarias de familia. Y está incluso en el acuerdo, en el artículo 3 de la ley del acto legislativo para la paz, en la inversión para el posconflicto, esa institucionalidad, esa inversión que debe aterrizar en las regiones y territorios, pues tiene el componente justicia como primer elemento. Fue aprobado en cuarto debate con los recursos importantes, con la oposición de Cambio Radical y del Centro Democrático, pero concebimos la paz precisamente con recursos en los territorios, no con firma, y es lo que defendimos desde Alianza Verde y se logró. Yo quisiera cerrar con una pregunta cruda, Cristina, en el contexto que estamos de cambio y de transformación vital en nuestro país, el ICBF, que es una institución tan querida y necesaria y que ha sido también un arbolito de Navidad al que toda ley se le va colgando y atribuyendo y que tiene unas complejidades propias, ¿está planteado, está en curso alguna reforma integral a la entidad, al sistema? Porque se llama sistema de nombre, ¿no? Pero se ha quedado corto en la práctica. Entonces eso es como una pregunta muy, muy cruda.
¿Está en la mesa una reforma integrada de entidad? Se debería, pero en este momento no se está trabajando. Pero debería estar ayudando. Pues nosotras y otros colegas con seguridad, porque lo fácil es un chivo expiatorio, pero la competencia, los recursos y la tarea que tiene nos compete. Entonces, desborda el alcance de esta mesa, entramos por el escenario de comisarías de familia, personalmente, y promuevo y busco aliadas, y señor ministro, inspecciones de policía. Yo estoy segura que esas dos instituciones tienen mucho que hacer para la ciudadanía en lo cotidiano, pero pues estamos atentas, y una reforma de ese tamaño pues es más desde el Ejecutivo, con nuestro concurso, pero es irreal, digamos, que nosotros hagamos un proyecto de reforma al bienestar familiar. Entonces, pues les agradecemos a todos su presencia, a los ausentes en esta reunión, pero que han estado en la mesa, pues la gratitud, la invitación reiterada que asesores de Clara, de Ángela María puedan seguir participando, lo han hecho. Extrañamos a Omaira, que se nos fue al sector privado, pero la reiteración para que puedan seguir participando activamente. Bienvenida, Paola, y Clara, bienvenido a alguien de tu equipo, y muchas gracias, señor ministro, y a Rodrigo y a Blanca por su dedicación, y a Cristina por estar acá tan puntualmente.